buenas tardes. Bienvenidos sean el día de hoy a un webinar más realizado por Gil y Solís Abogados y principalmente agradeciendo la participación de la maestra Etelvina Robles Archundia. Muchísimas gracias por aceptarnos. Consideramos que siempre es importante compartir, colaborar y aportar el granito de arena jurídico que nos corresponde. Y con independencia de lo que vive el país, siempre es importante estar al día y con personas de valor. Me permitiré presentar a nuestra ponente el día de hoy, la maestra Etelvina Robles Archundia. Es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Público con especialidad en Derecho de Amparo y Procesal Constitucional por la Universidad Iberoamericana Puebla, Ibero. Actualmente adscrita al programa de doctorado en Ciencias Políticas y de Gobierno en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dentro de su experiencia laboral, nuestra ponente fue auxiliar en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, asesor jurídico adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, representante patronal de la Junta Especial número 1 de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, asesor de la Secretaría Técnica del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Como docente, es docente a nivel licenciatura en el Instituto Angelopolitano de Estudios Universitarios, donde ha impartido diversas materias, entre ellas Introducción al Derecho, Teoría del Proceso, Derecho Administrativo, Amparo 1, Amparo 2 y Derecho Electoral. También es docente hora clase a nivel licenciatura adscrita a la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, impartiendo las materias de Amparo 1 y Amparo 2. También es colaboradora a nivel licenciatura de la Universidad Madero, campus virtual, impartiendo las materias de Introducción al Derecho y Derecho Administrativo. Ha tenido publicaciones, entre ellas están dos muy importantes: análisis exploratorio en relación con la participación de la mujer como titular de la función jurisdiccional en México en el 2023 y relatoría general del Quinto Foro Internacional de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible, Horizontes en el Siglo XXI, en la revista de Gobierno y Desarrollo en octubre del 2023 y enero del 2024. Pues maestra, bienvenida, muchísimas gracias y pues la sala es suya. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco esta oportunidad, estos momentos que se están tomando para poder platicar un poquito de este tema que, ahorita estamos con esta coyuntura, viendo modificaciones a la estructura del Poder Judicial de la Federación y que tiene mucho que ver con la actividad de estos órganos jurisdiccionales, sobre todo cuando hablamos con el tema de la defensa de la Constitución. En el sentido estricto de la palabra, vamos a ver que la defensa de la Constitución comprende propiamente mecanismos preventivos y correctivos en el caso de que existan violaciones al texto constitucional. Para ello, pues primero me gustaría que abordáramos dos cuestiones preliminares. Solamente en este momento vamos a hacer una breve introducción a lo que es la materia y por cuestión de tiempo no podemos profundizar más allá en cada una de las garantías constitucionales o en alguno de los medios de protección, pero sí como una manera para dar inicio quizá a pláticas posteriores al respecto. De ahí que entonces tenemos que partir pues de dos conceptos básicos para poder después platicar un poquito de cómo funcionan estos medios de protección y estas garantías constitucionales, que propiamente viene a ser la supremacía constitucional y los parámetros de regularidad constitucional. En este sentido, pues nosotros sabemos que somos un Estado y como Estado estamos constituidos por, en tema normativo, por diversos elementos, los básicos que sabemos es territorio, población y gobierno. Sin embargo, ¿qué es lo que da estructura como tal a esta ficción denominada Estado? Pues necesitamos tener una estructura, un esqueleto, por así decirlo, una base orgánica que nos permita decir, bueno, ¿cómo vamos a funcionar ya una vez que estamos constituidos como sociedad y decidimos formarnos como Estado? Para esto, pues tenemos esta norma fundamental denominada Constitución. Una Constitución que, si lo podemos ver así, pues propiamente contiene nuestro catálogo de derechos humanos, la estructura de los poderes, también
qué es lo que le va a corresponder a cada uno de estos poderes, el funcionamiento, la distribución de competencias, cómo está integrado nuestro territorio, entre otros aspectos. Es decir, podemos ver a nuestra Constitución en un símil como un cuerpo humano que está conformado por un esqueleto, por órganos, un sistema circulatorio y que al final del día, pues su correcto funcionamiento es el que nos hace caminar como sociedad. De ahí que entonces tenemos que recordar este concepto de la famosa jerarquía normativa que pues muchas veces vemos reflejado a través de esta famosa pirámide donde se menciona que existe una norma jurídica fundamental y un sistema de validez normativa donde propiamente pues si vemos cada una de estas normas van de una menor a mayor jerarquía y si vamos de abajo hacia arriba, cada una de las normas inferiores tienen sustento en la superior. De ahí que tenemos un límite inferior, que es la norma jurídica individualizada, pero también tenemos un límite superior, que le da sustento a todo un ordenamiento o un sistema jurídico. De ahí entonces partimos en nuestro país, cómo se encuentra configurado esta supremacía constitucional o esta pirámide o este conjunto de jerarquía. Tenemos este fundamento en la propia Constitución en el artículo 133, el cual nos menciona propiamente que será la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos la norma fundamental del país. Esto se encuentra replicado en la diapositiva que ustedes están leyendo y que con esto entonces basamos nuestro parámetro de control. Parámetro de control entendido como una especie de herramienta que ahorita vamos a ver qué órganos del Estado van a hacer uso de ello para poder comparar todos los actos de las autoridades o de los órganos del Estado con base a la Constitución. De ahí que entonces podemos entender a la supremacía constitucional y a este concepto de jerarquía propiamente como una especie de límite del ejercicio del poder público. Es decir, el respeto que deben de dar todas las autoridades en su actuación al propio texto constitucional. De ahí partimos entonces a los parámetros de control de regularidad, específicamente al control de constitucionalidad. En palabras sencillas, ¿qué podemos entender por control de constitucionalidad? Veámoslo como un ejercicio, como una especie de herramienta a través de la cual un órgano legitimado, vamos a ver quiénes pueden ser en su clasificación, lo que hace es comparar el acto de la autoridad, puede ser una norma, puede ser un acto per se, o incluso una abstención de hacer, una omisión, con el texto constitucional. Es decir, nuestro parámetro, nuestro margen de revisión de los actos de las autoridades viene a ser el texto constitucional. E incluso después podemos hablar de otros parámetros de control, como el control de convencionalidad, el cual con la reforma de 2011 se autoriza o se entiende que no solamente los derechos humanos que se encuentran tutelados en la Constitución son los únicos que deben de velar o garantizar las autoridades, sino también los tratados internacionales que están en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano, e igual podemos hacer uso del control de legalidad, que los actos de las autoridades o normas secundarias también formen parte de esta estándar de control. De ahí entonces nos vamos a quedar el día de hoy únicamente con el control de constitucionalidad. La pregunta es, antes de adentrarnos de cómo podemos aplicar este control de constitucionalidad, es ¿quién puede ejercerlo? Y no solamente quién puede ejercerlo, porque de esto también va a variar el tipo de mecanismo que vamos a utilizar para poder garantizar el correcto funcionamiento de nuestro texto constitucional y del sistema jurídico, sino también en qué momento vamos a ejercer este tipo de control, es decir, en qué momento el órgano del Estado legitimado para tal efecto del control de constitucionalidad lo va a hacer. Y en tercer momento, como una tercera clasificación, las consecuencias de este ejercicio de control de constitucionalidad. De ahí entonces vamos a partir con la primera clasificación. Bueno, esta herramienta que es el control de constitucionalidad, comparar los actos, normas o omisiones también de las autoridades con la Constitución,
¿Quién está facultado para hacerlo? Tenemos dos tipos de control de acuerdo con el órgano que lo puede desempeñar: el control político y el control jurisdiccional. El control político generalmente se identifica con los órganos que son electos de manera popular, dígase una legislatura o bien el ejecutivo. Por otra parte, tenemos al control de tipo por órgano jurisdiccional, y este a su vez se clasifica en tres aspectos. El primero, el concentrado, el difuso y al final una forma ecléctica que combina los dos, tanto el concentrado y el difuso, que se conoce como control mixto, que es el caso que nos aplica en nuestro sistema jurídico nacional. En primer lugar, el control concentrado, que también se conoce como control europeo, es el que le confiere exclusivamente a un órgano especializado o a un conjunto de órganos la facultad de poder hacer este ejercicio comparativo del control de constitucionalidad. Ejemplo de ello lo vamos a ver con nuestras garantías constitucionales, pero sabemos que el juicio de amparo, por ejemplo, se encuentra conferido únicamente su ejercicio a los tribunales de la Federación. Otro ejemplo que podemos mencionar y que vamos a hablar de él son las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, donde específicamente quien va a conocer de ellas es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que hablamos que es específicamente este ejercicio que solo lo va a hacer un tribunal o un conjunto de tribunales facultados para ello, en el propio texto de la Constitución. En segundo lugar, el control difuso, o que también se conoce como control de tipo de sistema americano. ¿Qué es la diferencia o en qué consiste su diferencia? Bueno, aquí el ejercicio de comparar los actos de las autoridades con el texto de la Constitución no se encuentra limitado solamente a un órgano especializado, sino que se autoriza a todos los órganos jurisdiccionales a no aplicar una disposición si esta es contraria a la Constitución. En el caso de México, decíamos, nosotros tenemos un sistema mixto. ¿Esto por qué? Porque vamos a ver que a través de ciertas garantías constitucionales, ya mencionamos algunos ejemplos, el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, pues tenemos un control de tipo concentrado, pero también tenemos un control de tipo difuso, en el cual las últimas líneas del artículo 133 se faculta a todos los tribunales locales que en el ejercicio de su actividad ordinaria, es decir, en el momento en el que resuelven juicios ordinarios, pues al detectar una incompatibilidad en sus ordenamientos en los que hacen uso para resolver los litigios ordinarios, si encuentran que esta es contraria a la Constitución, tienen la facultad de no aplicarla. De ahí que vamos a regresar tantito a la anterior diapositiva, y esto se encuentra propiamente en las últimas líneas, que dice después del punto: los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de la entidad federativa. En este aspecto, entonces, vemos que México, dentro de esta primera clasificación que estamos viendo, relativa al tipo de órgano que puede ejercer la función, el parámetro de control de constitucionalidad, tenemos que nosotros podemos entrar desde un punto de vista jurisdiccional mixto. No obstante lo anterior, vamos a ver que también tenemos una garantía constitucional que es ejercida por un órgano que es de un tipo político. Nuestra segunda clasificación, bueno, ya sabemos quién puede hacer este ejercicio del control de constitucionalidad. Ahora bien, ¿en qué momento va a hacer uso, ya sea un órgano político o un órgano jurisdiccional, de este tipo de control? Tenemos dos momentos. Uno, antes de que el acto como tal tenga vida en derecho, propiamente forme parte del sistema jurídico, o bien una vez que ya forma parte del sistema jurídico o que ya tiene vida, ya tiene validez, ya nació ese acto. En el primer sentido, cuando todavía no tiene
todavía no tiene vida, todavía no forma parte del derecho, del sistema jurídico, estamos hablando de una clasificación a priori, es decir, que el análisis que va a hacer el órgano político o jurisdiccional es efectuado antes de que propiamente tenga vida. Ejemplo de ello lo encontramos en el sistema jurídico francés, donde propiamente el Consejo Constitucional francés se le pregunta antes de la aprobación de una norma si esta es constitucional o inconstitucional, antes de propiamente su aprobación y entrada en vigor, antes de que forme parte del sistema jurídico o que sea derecho positivo. No obstante, caso contrario, a posteriori, el acto ya forma parte del sistema jurídico, ya es derecho y puede ser que sea contrario a la Constitución. ¿En qué momento ejerce entonces este mecanismo de control de la constitucionalidad? Pues ya una vez que ya ocurrió el acto, es decir, que ya tenemos una violación, que ya tenemos una norma en la cual estamos cuestionando su constitucionalidad, donde tenemos un acto de una autoridad que invade esferas competenciales, bien donde un servidor público está haciendo ejercicio indebido de sus funciones y que transgrede el orden constitucional, las instituciones democráticas, entre otras. De ahí que entonces el análisis puede ser en dos momentos, antes o después de que exista el acto. Y nuestra tercera clasificación, ya sabemos, un órgano jurisdiccional o político puede hacer el control, lo puede hacer antes o después. Ahora, una vez que ya hizo este control, ¿cuáles son las consecuencias del mismo? Es decir, una vez que ya realizó el ejercicio comparativo, podemos tener dos tipos de consecuencias. Uno, que las consecuencias solamente afecten a los involucrados en relación con el acto que estamos analizando, o bien que tenga una afectación para todos. De ahí que hablamos de esta doble clasificación de efectos interpartes, donde el resultado del ejercicio de control solo va a afectar a los involucrados, o bien los efectos erga omnes, es decir, que el resultado del análisis genere propiamente la destrucción del acto jurídico, no solamente para los involucrados, sino para todas las personas, es decir, la expulsión de ese acto al ser incompatible con la Constitución del ordenamiento jurídico nacional. Partiendo entonces de este análisis, de estas consideraciones previas, pues la siguiente pregunta sería, sabemos que nuestra Constitución, como un cuerpo, como mencionábamos al inicio, que funciona bien, que tiene vida, una estructura, un sistema, un esqueleto, músculos, pues es un ser humanito, por así decirlo, integral, completo y funciona. Pero ahora, ¿cómo se defiende así? ¿Cómo garantizamos que en este caso la supremacía constitucional prevista en el 133 pues se garantice propiamente? Sí sabemos que puede haber un abuso del poder de las autoridades y que esto debe ser preventivo, debemos de generar que todas las autoridades, todos los órganos del Estado funcionen de manera correctamente en el uso de sus atribuciones, para que nuestro cuerpo, por así decirlo, esté sano, funcione diariamente. Pero también, en caso de enfermedades, ¿cómo podemos combatir estas patologías donde los órganos del Estado no cumplen con una correcta división de poderes, uso de atribuciones o hacen un ejercicio indebido del poder? Recordemos que entonces la supremacía constitucional y este tema que vamos a ver de la defensa de la Constitución, lo que busca es limitar el abuso del poder público. La pregunta entonces se responde, ¿cómo se garantiza la supremacía constitucional? O bien, ¿quién defiende la Constitución? No quien hace uso de estos parámetros de control que ya mencionamos anteriormente. Podríamos decir, la propia Constitución se defiende a sí misma, es decir, tiene anticuerpos que funcionan para que en caso de que se enferme lo podamos combatir y también tiene un sistema inmunológico que permite que pueda actuar de manera sana en su funcionamiento todos los días. De ahí que partimos entonces de este concepto de la defensa de la Constitución. La defensa de la Constitución que comprende ambas partes, es decir, su estructura comprende tanto instrumentos jurídicos y también instrumentos procesales que se establecen para conservar la normativa constitucional
prevenir su violación en esta primera parte que se conocen como medios de protección de la Constitución, es decir, que nos permita caminar todos los días, día con día. Y bien, en caso de que me enferme, en este símil de un cuerpo humano, para reprimir su desconocimiento y lograr el desarrollo de la evolución de las propias disposiciones constitucionales. Al final del día debemos de entender que la Constitución es un cuerpo vivo. Si bien es cierto desde el punto de vista jurídico, podríamos decir que es derecho en parte positivo, se tiene que ir actualizando su vigencia en las situaciones económicas, sociales y políticas de una sociedad determinada. Bien, entonces podemos decir que la defensa de la Constitución comprende dos grandes ramas. La primera rama son los medios de protección, es decir, mecanismos o principios que están dentro, insertos del texto constitucional, que permiten su funcionamiento diario con la correcta distribución de competencias, de funciones, la intervención de órganos económicos, de participación social, entre otros. O bien, por otra parte, ¿qué sucede cuando ya se enfermó? Propiamente podríamos decir cuando ya hay una transgresión que afecta a la supremacía constitucional, cuando se emite un acto, una norma que es contraria a la Constitución. Para eso necesitamos entonces un remedio, un mecanismo, que son mecanismos procesales que nos permiten restaurar el orden constitucional cuando ha sido desconocido o violado. Esta segunda rama es la que se conoce como garantías constitucionales. Ahora bien, vamos a entrar a la primera rama. ¿Cuáles son estos principios o mecanismos como un engranaje igual de un reloj que permite el adecuado funcionamiento de nuestro Estado mexicano y del sistema jurídico? Tenemos entonces como medios de protección lo que es medios que son de tipo político, por así decirlo, de técnica legislativa, medios económicos y medios sociales. Estos, como mencionábamos, se encuentran dentro del mismo texto constitucional. El primero de ellos, el medio político, que es la famosa división de funciones, anteriormente conocida como división de poderes. Hoy sabemos que es una distribución de las atribuciones, donde se encuentra previsto en el artículo 49 constitucional, que dice propiamente que el ejercicio del poder público se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. No obstante, también la evolución sabemos que ya existen órganos que no dependen de ninguno de estos tres poderes, justamente por tener funciones especializadas y que sabemos que deben de ser independientes de estos tres poderes, que son los órganos constitucionales autónomos, pese a que no están previstos textualmente en el 49. Bien, ¿por qué decimos que la división de funciones forma parte de un medio de protección de la Constitución? Porque esto delimita cuáles son las facultades de cada uno de estos poderes. Es decir, podemos regresar a esta famosa idea de pesos y contrapesos, de los check and balance, donde poderes, propiamente autoridades, se vigilan entre sí, donde los tenemos de tipo horizontal, que son del mismo ámbito, ya sea federal, ejemplo de ello, ejecutivo, legislativo, judicial. También tenemos un control de tipo vertical entre federación, estados y municipios. También tenemos un control de tipo temporal, donde sabemos que la renovación de estos cargos son de manera temporal, se encuentran ahí y son de manera periódica y constante, para evitar justamente el abuso del ejercicio del poder público. El concepto propiamente parte en que no se debe concentrar el poder en una sola persona o en una organización, lo cual también permite la pluralidad. De ahí que viene también propiamente el segundo mecanismo, el segundo medio de tipo social, que tiene que ver justamente con la renovación de los cargos públicos, que son los partidos políticos. Los partidos políticos como plataformas, como organismos que constitucionalmente en el artículo 41 permiten la democracia en el sistema mexicano de tipo representativa, y que es la forma en la que nosotros accedemos a el poder público. De ahí que también podemos encontrar otros tipos de mecanismos sociales no institucionalizados, como son los partidos políticos, pero sí, ejemplo de ello, las asociaciones gremiales, sindicatos, entre otros. También hoy en día la propia sociedad civil organizada, movimientos sociales,
E igualmente este tema de los estatutos jurídicos de oposición. Los estatutos jurídicos de oposición como tal no los tenemos, pero sí tenemos, estos son de índole parlamentario, pero sí tenemos características, es decir, de qué manera le damos poder a la oposición, que nos permite tener representada la pluralidad de la sociedad y a las minorías, a través de la representación proporcional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el financiamiento público a los partidos políticos, sin importar si es mayoritario o no, así como los tiempos de radio y televisión que se le otorgan para la difusión de su plataforma política a estos partidos. El tercero, así también sabemos que necesitamos propiamente unas finanzas sanas con base a este Estado democrático de derecho que tenemos, y por lo tanto una manera de vigilar el ejercicio del poder es a través de la economía. De ahí que el tercer medio de protección a la Constitución son los de tipo económicos, previstos sobre todo en el presupuesto de egresos, que es facultad de la Cámara de Diputados su aprobación, y la revisión también del mismo, de la revisión de la cuenta pública a través de la Auditoría Superior de la Federación. Y finalmente, el de técnica jurídica que también ha estado en estos días pues sujeto a vigilancia con el tema de la reforma judicial, el procedimiento dificultado de reforma. Esto tiene que ver mucho con las clasificaciones, una clasificación que se hace propiamente de el tipo de constituciones que tenemos de acuerdo con el procedimiento que utilizamos para reformarlas. Tenemos tres tipos de constituciones, por así decirlo, de acuerdo con el procedimiento de reforma: las pétreas, las flexibles y las rígidas. ¿Cuáles son estas? Las pétreas son aquellas que no permiten modificación alguna, ya sea en su totalidad o en algunos aspectos en particular. Las flexibles, donde no se hace una distinción en algún procedimiento entre modificar la Constitución, reformarla o bien reformar una ley ordinaria. Es decir, es el mismo procedimiento tanto para la ley fundamental como para las leyes secundarias. Y el tercero, que es el que nos ocupa en el caso mexicano, es el procedimiento dificultado de reforma, que se encuentra previsto en el artículo 135. El procedimiento dificultado de reforma, ¿en qué varía con un procedimiento legislativo ordinario? Bueno, propiamente sabemos que para aprobar una ley federal tenemos un procedimiento que se basa en una iniciativa, una discusión por ambas cámaras, una aprobación, una sanción, publicación e iniciación de la vigencia. En el caso de la reforma constitucional tenemos dos características especiales. La primera de ellas, el quórum requerido para que se apruebe la reforma después de haber sido discutida por ambas cámaras. En un procedimiento legislativo ordinario es la mitad más uno para que la reforma pase en una ley ordinaria. En la reforma constitucional no, necesitamos una mayoría calificada de 2/3 partes de los miembros presentes en dichas cámaras durante la discusión. La segunda característica, la intervención de los estados. Esto tiene fundamento en la relación del pacto federal, el hecho de que los estados ceden cierta parte de su soberanía para constituir el federalismo. No obstante lo anterior, al ser la propia Constitución lo que genera este pacto federal, también les tenemos que dar vista o también deben intervenir en la modificación de dicho pacto. De ahí que una vez que la reforma es aprobada por el Congreso de la Unión, también las legislaturas locales tienen que discutir la reforma y esta debe de ser aprobada por la mitad más uno, es decir, por la mayoría de las legislaturas de los estados, que en este caso son 17. Ya de ahí, pues se procede a sancionar y a publicar la reforma para su entrada en vigor. ¿Por qué se maneja este procedimiento dificultado de reforma? Porque en teoría esto lo que genera es que haya un mayor número de sistemas de vigilancia respecto a posibles inconstitucionalidades que pueda aparecer en el propio texto constitucional. No obstante lo anterior, sabemos que por diversas coyunturas, ya no de orden jurídico, sino políticas, ha habido momentos históricos donde es más sencillo o más complicado que las reformas constitucionales sean aprobadas.
Una vez pues que entonces tenemos a este conjunto que decíamos de engranajes que nos permite que funcione día con día nuestro sistema, ahora, ¿qué sucede si, ejemplo, una autoridad, un órgano legislativo expide una norma contraria a la Constitución? O bien, si una autoridad viola los derechos humanos de un gobernado que está previstos en la Constitución. O bien, ¿qué sucede si un órgano del Estado invade las competencias de otro órgano del Estado o de otro poder? O bien, ¿qué sucede si violamos derechos político-electorales previstos también en la propia Constitución, o en este ejercicio de la renovación de los cargos de elección popular se cometen irregularidades por parte de los estados? Estamos hablando entonces que si ya hay una enfermedad, por así decirlo, hay que tener un remedio. Y este remedio son los que se conocen como las garantías constitucionales, que decíamos, son propiamente mecanismos correctivos de carácter procesal que van a restituir el orden jurídico, la supremacía de la Constitución, para dar respeto al 133 y a todo el sistema jurídico mexicano. Partiendo de esto, entonces hay que tomar en cuenta que existe una rama especializada del derecho, que es el derecho procesal constitucional, que se encarga propiamente de hacer este estudio correspondiente. ¿Cuáles son estas? Nada más vamos a hablar de ellas de manera muy rápida por cuestiones de tiempo, pero hay muchísimas cuestiones que platicar de ellas, desde su procedencia, desde también su procedimiento, los órganos legitimados, las sentencias que han cobrado relevancia, así como incluso la emisión de jurisprudencia al respecto que se derivan de estas garantías constitucionales. Tenemos el juicio político, previsto en el artículo 110, las acciones de inconstitucionalidad que fueron adicionadas con la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, previsto en el artículo 105, fracción segunda, las controversias constitucionales, que podríamos decir que es una de nuestras garantías constitucionales más antiguas, toda vez que estaba prevista desde 1824 en la Constitución del 24, el juicio de amparo, que es una de nuestras garantías por excelencia, que se encarga de la defensa de los derechos humanos en contra de las arbitrariedades del poder público. En el tema de derechos político-electorales, toda vez que el amparo no procede, tenemos a partir de 1996 un mecanismo que podríamos decir que es el amparo en materia electoral, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales, previsto en el artículo 99, fracción quinta constitucional. La revisión constitucional electoral, toda vez que vamos a platicar que contra actos en materia electoral, pues no proceden las controversias constitucionales, entonces, ¿de qué manera podíamos revisar estos actos de las autoridades electorales locales durante el proceso electoral que pudieran afectar el resultado de una elección? Pues tenemos y que violen la Constitución, tenemos el artículo 99, fracción cuarta, y finalmente este aspecto que, si bien es cierto, no estamos hablando de un órgano jurisdiccional ni como tal de un órgano de control político, como hemos mencionado, que pueden hacer ejercicio de este control, lo cierto es que también tenemos el procedimiento de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual mencionamos que a partir de 1999 es considerado un órgano constitucional autónomo. Al respecto, y por eso vamos a platicar de, ya viendo de manera concreta esta primera entrada de la presentación de la clasificación de quienes ejercen el control, en qué momento y cuáles son sus consecuencias, ya lo podemos ver plasmado ahora sí de manera real, por así decirlo, ya en nuestras diversas garantías constitucionales. Para ello, primero tenemos el juicio político. De manera rapidísima, el juicio político pues fue adoptado igual desde la Constitución de 1824 a una especie de símil al impeachment estadounidense, donde se asumen las responsabilidades del presidente en Estados Unidos por parte de los senadores. En nuestro caso, tenemos propiamente al juicio político como una garantía donde propiamente procede contra los actos o omisiones de los servidores públicos que redunden en el perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. ¿Quiénes pueden ser sujetos a juicio político?
los diputados y los senadores del Congreso de la Unión, los ministros, magistrados, jueces de distrito que integran el Poder Judicial de la Federación, miembros de los órganos constitucionales autónomos, y también podemos encontrarlo a nivel local. También encontramos ejemplo de ello, empresas de participación paraestatal, entre otros. ¿Cuáles son estos actos que nosotros podríamos decir que violan propiamente el texto constitucional y el desarrollo de sus funciones constitucionales, ya que de ahí es donde se encuentra cada una de sus atribuciones? Esto no se encuentra textualmente en el texto constitucional, sino que nos remite a la ley que regula este procedimiento, que es la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Pero podríamos dar como ejemplo el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, violaciones graves y sistemáticas a derechos humanos, ataques contra la libertad del voto, del sufragio, la usurpación de funciones, entre otras. ¿Quiénes están legitimados? Cualquier ciudadano que pueda llevar constancias necesarias para que se inicie este juicio. ¿Dónde propiamente quiénes son los que intervienen? Intervienen el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, quienes se van a erigir propiamente como un órgano de acusación y un órgano de sentencia. Es decir, estamos viendo un acto cuya naturaleza es formalmente legislativa, porque participan las cámaras, pero la naturaleza no es la de una ley, la naturaleza es la de un juicio, porque al final el resultado de este juicio político concluye con la destitución y la inhabilitación del servidor público, que puede ir de un año hasta 20 años. De ahí que entonces decimos que básicamente cómo funciona. Se da esta denuncia ante la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados se erige como órgano de acusación, se le solicita al imputado que comparezca, hay una etapa de defensa, siguiendo las garantías del debido proceso, para aportar pruebas, alegatos, garantía de audiencia, y finalmente hay una especie de cierre de instrucción, donde ya una vez que se hayan desahogado estas etapas, se remite todo lo actuado a la Cámara de Senadores, y los senadores, como órgano de sentencia, deciden si se cometieron, si con los elementos que tenemos, si se cometieron estas violaciones o no se cometieron. En el caso de que sí se acrediten, pues ya dijimos que la sanción es la destitución del servidor público y su inhabilitación de 1 a 20 años. Partiendo entonces de esto, ¿qué tipo de control estamos generando? Viniendo del Congreso de la Unión, el control que se ejerce de constitucionalidad es de tipo político. A posteriori, porque ya dijimos que en qué momento se hace este análisis del mal actual del servidor público, ya una vez que se acreditan las violaciones. Y finalmente, ¿a quiénes afecta este análisis? Únicamente a las partes, especialmente, o bueno, con especial énfasis, al servidor público que va a ser destituido. Nuestra segunda garantía es la acción de inconstitucionalidad, que mencionamos que pues forma parte de nuestro texto a partir de 1994, donde el objeto aquí, que es la materia de estudio, analizar la constitucionalidad en abstracto de normas secundarias y si estas son constitucionales o inconstitucionales. Por eso menciona expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución. Nos permite incluso el análisis de normas en materia electoral. Ahora bien, la idea original de esto es también dotar de legitimación de esta facultad de hacer uso a las minorías legislativas, ya que decimos, el proceso legislativo, pues la norma se aprueba, la ley se aprueba propiamente a través de la mayoría. Pero ¿qué pasaba con esas minorías que no estaban de acuerdo, que votaban en contra de la ley o la reforma correspondiente? Pues a través de este medio pueden acceder propiamente a la revisión de la constitucionalidad de la norma recién expedida después de los 30 días, una vez que se expide, a los 30 días naturales siguientes. ¿Quién entonces están legitimados? La idea original era el 33% de los miembros que integraban la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o bien también de las legislaturas locales. Posteriormente también se faculta para ello, se legitima para ello al Ejecutivo Federal a través del consejero jurídico de la Presidencia, a los partidos políticos tratándose de normas en materia electoral,
a las comisiones de derechos humanos, a la nacional y a las estatales, cuando son normas estatales, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y también a los subsímiles locales cuando se tratan de protección de datos personales y acceso a la información, y a las fiscalías cuando se tratan de materia penal. Ahora bien, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué le decimos acción abstracta de inconstitucionalidad? Porque como tal no hay una afectación, no hay un acto en concreto que afecte a la esfera jurídica de una persona. El análisis se hace únicamente, por una parte, control de, por un lado, Constitución y por otro lado, ley recién expedida por una legislatura. Consecuencia, se hace en abstracto, no sobre un caso en concreto. De ahí que hablamos que se denomina acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Quién conoce de ella? Conoce exclusivamente de ella la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consecuencia, estamos hablando de un tipo de control jurisdiccional por órgano concentrado propiamente. Ahora bien, ¿en qué momento la Corte realiza este análisis? Una vez que ya fue publicada la norma que estamos queriendo combatir. Consecuencia, el análisis es a posteriori. Y ahora bien, derivado de la resolución o la sentencia que emita la Corte, vamos a ver qué efectos tiene esta acción de inconstitucionalidad, cuyo efecto, si este proyecto es aprobado por más de 6 votos, o 6 o más, estamos hablando que los efectos van a ser erga omnes. Esto implica la expulsión propiamente de la norma, de la ley, del ordenamiento jurídico. Cabe precisar únicamente a efectos de este tipo de control que anteriormente, hace un par de días, antes de la reforma que fue publicada el día domingo y que entró en vigor el día lunes, que haciendo la Corte en ese momento un órgano integrado por 11 ministros, necesitábamos una mayoría calificada de 8. Ahora que la Corte está integrada únicamente, va a estar integrada por 9 ministros, la mayoría calificada con la reforma es de 6 votos. Las controversias constitucionales, ¿esta a qué corresponde? Bueno, corresponde propiamente cuando un órgano del Estado o un poder del Estado invade la competencia de otro. De ahí que puede proceder contra normas, con excepción de la materia electoral, eso es exclusivo de la acción de inconstitucionalidad, actos, normas, omisiones que invadan la esfera de competencia. Esto como que puede ser cuando un acto de la federación invada la esfera de un estado, la federación invada la esfera de un municipio, cuando los poderes federales invadan su esfera de competencias entre diversas entidades federativas, entre 2 municipios de diversos estados, 2 poderes de una misma entidad federativa, entre otros aspectos listados en el 105, fracción primera. Nuevamente, ¿quiénes son los sujetos legitimados? Pues ya los mencionábamos propiamente, que pueden ser poderes de los estados, municipios, el Ejecutivo Federal, Legislativo Federal y también órganos constitucionales autónomos. Nuevamente, ¿quién conoce exclusivamente las controversias constitucionales? Solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consecuencia, estamos frente a un tipo de control jurisdiccional por órgano concentrado. Segundo, ¿en qué momento se hace este análisis? Se hace ya una vez que ocurrió la invasión de esfera competencial. En ese sentido, estamos hablando que el control se hace a posteriori y seguimos la misma regla. Esta resolución que emite la Corte, si es aprobada por 6 o más votos, los efectos son erga omnes. La garantía constitucional por excelencia que tenemos es el juicio de amparo. Generalmente lo encontramos, o nuestra definición básica es un medio de defensa de los gobernados en contra de actos, normas o omisiones de las autoridades que violan estas garantías, estos derechos fundamentales. No obstante lo anterior, podríamos decir que esta sería una definición un tanto limitada, porque obviamos la parte de que el juicio de amparo no solamente es un medio de tutela, sino que cuando una autoridad viola un derecho humano, también viola el artículo 1 constitucional y todos los derechos comprendidos en este y en tratados internacionales de acuerdo con el bloque de constitucionalidad. De ahí que cuando se dicta una sentencia de amparo en la que se concede la tutela y justicia de la Unión, pues los efectos del amparo es la destrucción del acto, en caso de que sea un acto en concreto. Cuando hablamos de normas generales,
es la no aplicación de la norma exclusivamente para el quejoso. O bien, cuando hablamos de omisiones, es decir, el no hacer de una autoridad cuando hay una disposición que lo obliga a, pues a hacerlo. De esa manera reparamos el orden constitucional. De ahí entonces que, ¿quiénes son los sujetos legitimados para interponer el juicio de amparo? Aquí sí hablamos de gobernados que resientan una afectación en sus derechos humanos y que cuenten con un interés jurídico o legítimo para ellos, es decir, una afectación directa o frente a su especial situación en el ordenamiento jurídico, a la realidad que se está enfrentando con el acto. De ahí que quienes conocen del juicio de amparo, pues conoce los tribunales de la Federación, dígase en juicio de amparo indirecto, los juzgados de distrito y de manera excepcional los tribunales colegiados de apelación, y en amparo directo los tribunales colegiados de circuito, y también en casos de recurso de revisión en amparo directo y también por facultad de atracción la Corte. Estamos hablando que son un catálogo de tribunales especializados. Derivado de lo anterior, el tipo de control que ejercemos es jurisdiccional concentrado. ¿Cuándo se genera o cuándo está legitimado el gobernado para acudir al juicio de amparo? Cuando ya ocurrió la violación, no contra actos a futuro. De ahí que entonces el análisis se hace a posteriori. ¿Y a quién es al único que le va a beneficiar el resultado de la sentencia de amparo donde se hace el análisis de la constitucionalidad del acto? Estamos hablando que solo al quejoso, con base al principio de relatividad de las sentencias. De ahí que los efectos de este control de constitucionalidad es inter partes. Decíamos, la materia electoral no es procedente en juicio de amparo, esto derivado de procesos históricos a partir del siglo XIX y que nos hemos quedado con esas ideas, con esas tesis de la incompetencia de origen, etcétera, que podríamos después abordar en un momento posterior, pero pues hasta 1996 como tal no había un mecanismo de defensa que garantizara los derechos político-electorales, que también son derechos humanos, por supuesto que lo son. Entonces, con esta reforma en 1996, donde se le otorga, se da parte también al Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, como miembro integrante de este poder, pues también se adiciona, se configura el juicio para la protección de los derechos político-electorales. ¿Y contra qué procede? Bueno, procede contra actos y resoluciones que violen derechos político-electorales de los ciudadanos, de votar, ser votado, afiliación libre y pacífica, de tomar parte de los asuntos políticos del país y también, por ejemplo, del ejercicio de la función pública. En este caso, pues, el legitimado es la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación o también sus salas regionales cuando estamos hablando de la negativa de propiamente del listado nominal o cuando no me entregan mi credencial de elector. De ahí entonces se presenta este recurso dentro de los 4 días siguientes y tiene algunas características únicamente. Por ejemplo, cuando se trata de en la negativa del registro de una asociación política o la formación de un partido, tiene que interponer este medio de defensa el representante de esta asociación. O característica también cuando no se le entrega la constancia de mayoría, se debe de interponer recurso de inconformidad, si es federal, pero cuando es una elección local, sí se permite el juicio para la protección de derechos político-electorales. Únicamente, ¿qué tipo de control ejercemos? Ya que solamente está legitimado el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación para conocerlo, nuestro tipo de control es jurisdiccional concentrado. El análisis se hace una vez que ya ocurrió la violación al derecho político electoral, por lo tanto es a posteriori, y a quién únicamente va a afectar o va a beneficiar las consecuencias del control, a los involucrados. De ahí que su efecto es inter partes. Decíamos, y también es un tema bastante interesante, contra normas en materia electoral sí procede la acción de inconstitucionalidad, pero no contra actos, no procede ni la controversia, ni la acción, ni el juicio de amparo. Entonces, ¿qué mecanismo tenemos para garantizar que las autoridades locales no violen la Constitución en el momento en el que resuelven conflictos en contiendas electorales? Pues es la revisión constitucional electoral. En este sentido, quienes están legitimados para promoverlo son los partidos políticos, habiendo cumplido ciertos requisitos. Ejemplo de ello, que hayamos agotado todos los medios de defensa locales, por ejemplo,
Segundo de ello, que la violación que nosotros estamos mencionando sea determinante para el resultado de la elección. Tercero, que sea posible reparar esta violación antes de la toma de protesta de los órganos, de los órganos legislativos o bien de la toma de protesta del servidor público, y en esa consecuencia sí puede proceder propiamente el recurso, que va a ser conocido por la Sala Superior del Tribunal Electoral. De ahí que si es esta sala en específico, el tipo de control que tenemos es jurisdiccional concentrado. Efecto, ¿en qué momento se estudia? Ya una vez que ocurre el acto resolución, por lo tanto, los efectos son a posteriori, el análisis, perdón, y los efectos son interpartes. Y finalmente mencionábamos, bueno, el derecho procesal constitucional lo que hace es analizar en procesos como tal. No obstante lo anterior, también se ha tomado en cuenta pues estas consideraciones de los órganos constitucionales autónomos que también defienden derechos humanos y que también tienen un procedimiento para ello. De ahí que también dentro de estas garantías entra el procedimiento de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál podemos ver la primera diferencia entre el amparo y el procedimiento de queja ante la Comisión? Primero, el ámbito de análisis de las autoridades a las cuales podemos reclamarles derechos humanos, la violación a derechos humanos. En el amparo podemos reclamar que la violación proviene de autoridades administrativas, legislativas y judiciales. En el caso de la queja ante la Comisión Nacional, únicamente el análisis parte o la procedencia es cuando este acto viola derechos humanos, pero viene de la Administración Pública Federal. De ahí que es más corto su alcance. Y otro, los efectos de la sentencia de amparo es vinculante, se debe de acatar, a diferencia de lo que es la recomendación, así se le conoce a la resolución que emite la CNDH, que si bien es cierto, no es entonces obligatoria, no es vinculante como su nombre lo indica, esto no exime de que propiamente la autoridad a la cual se le está emitiendo la recomendación deba de justificar por qué sí decide darle cumplimiento o por qué no. Si decide acatar la recomendación, la comisión le va a dar seguimiento hasta su cumplimiento. Pero si no, debe de justificar por qué no lo hace, e incluso el propio texto constitucional, en el 102, prevé que pueden comparecer o se les puede solicitar que comparezcan a las autoridades ante la Cámara de Senadores para que explique por qué no quiere cumplir o acatar con la recomendación. De ahí entonces que el sujeto legitimado es la persona titular del derecho vulnerado, y si es ejercido en este caso, pues en un órgano no jurisdiccional no podríamos adecuarlo si es político o no político, porque mencionábamos, estos órganos son de reciente creación, por así decirlo. Los efectos son a posteriori, ya una vez que se cometió la violación, y los efectos son interpartes entre la autoridad de la Administración Pública Federal que viola derechos humanos y el gobernado que se estima vulnerado en los mismos. Únicamente a manera de conclusión de esta breve plática, como les menciono, es introductoria, propiamente es un tema bastante complejo que puede llevar muchas sesiones, el análisis de cada una. Pues, ¿qué podríamos decir? Podríamos concluir esta plática mencionando que la defensa de la Constitución pretende garantizar la supremacía constitucional y evitar el ejercicio indebido del poder. Para esto tenemos mecanismos que decimos que permitan el funcionamiento adecuado día con día, y también medidas correctivas que destruyan estos actos que sean contrarios a la Constitución. Segundo, existen mecanismos preventivos, que son los medios de protección de tipo social, económicos, políticos y de técnica jurídica, y los restitutorios que acabamos de mencionar. Tercero, decíamos, ¿quién defiende la Constitución? La propia Constitución se defiende a sí mismo, ya que cada uno de estos mecanismos están previstos en su mismo texto. Y es a través de estas disposiciones que nos dice quién va a ejercer el control de constitucionalidad y el análisis y el momento en el que se deben llevar a efecto estos. Finalmente, aquí únicamente tenemos como referencias principalmente el libro de estudio de defensa de la Constitución de el doctor Héctor Fixamudio, igual temas de derecho constitucional de Eliseo Arteaga Nava, y la legislación, pues principalmente la Constitución,
nuestra ley reglamentaria al artículo 103 y 107, que es la ley de amparo, nuestra ley reglamentaria al artículo 105, fracción primera y segunda, que regula las acciones y controversias, y finalmente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Edelvina. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que les pido a los presentes que si tienen alguna duda, pregunta o comentario, puedan levantar su mano y de esa manera vamos a ir comunicando a cada uno para que la maestra pueda responder. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Digo, es un poco, no saliendo del tema, pero tocando temas, pues de reciente noticia, ahorita con el tema de la reducción del número de ministros en la Suprema Corte, ¿usted cree, maestra, que la solución de controversias, todos estos medios de defensa constitucionales sigan siendo, bueno, no vamos a decir que efectivos, pero sí cree que sigan funcionando como lo conocíamos hasta el presente año? Es una buena pregunta y no puedo decir que soy oráculo propiamente, pero ¿qué podríamos platicar? Podríamos platicar propiamente del pasado, de cómo funcionaban estos medios de estas garantías constitucionales. Mencionábamos un ejemplo de ello, la controversia constitucional. Propiamente decíamos que la controversia constitucional pues existía desde 1824 y funcionaba igual que lo habíamos mencionado, contra actos propiamente que invadieran la esfera competencial. No obstante lo anterior, tenemos que ver este contexto de un partido hegemónico durante el siglo XX, durante los primeros 70 años del siglo XX, donde los acuerdos realmente se resolvían no a través del tema jurisdiccional, cuando se invadían las esferas competenciales, sino que eran ya a través de acuerdos de tipo político. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en primer término, pues, vemos que no se tramitaban muchas controversias constitucionales, es en ese sentido, por el contexto político que estábamos viviendo. Segundo, pues ahora tenemos que ver qué tan difícil va a ser llegar a poder aplicar estos parámetros de control de los efectos, sobre todo con las acciones y las controversias. ¿Por qué? Siempre ha sido una crítica, esto igual lo toma el doctor Fixamudio en su libro, que la mayoría calificada que nosotros establecimos tanto en las controversias como en las acciones pues era bastante elevada, cuando en otros tribunales que tienen estos mismos tipos de garantías pues solamente solicitan una mayoría simple, la mitad más uno. Si antes decíamos que necesitábamos 8 de 11, pues lo veíamos un poco amplio. Si ahora son 6 de 9, pues saquemos los números a ver qué tan difícil llega a ser propiamente poderla aplicar esto. No quiero decir que esto se vuelva letra muerta, sino que llegar a una aplicación que dé como consecuencia la expulsión de cuestión de normas o actos que sean contrarios a la Constitución va a ser más difícil. El tema aquí va a ser pues ver también cómo van a ser adecuadas las disposiciones, o bien también hay que seguir pendientes de las adecuaciones que se van a hacer a las leyes reglamentarias y a las leyes secundarias. Creo que espero haber contestado un poquito la pregunta. Sí. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Ahora les cedo la palabra a Irving Méndez para que pueda externar su duda o comentario. ¿Sí me escuchas, señor Rat? Sí, sí te escuchas. Sí, en la historia mexicana se han presentado el desacato por los otros dos poderes o los estados, y que si cree que actualmente es posible esto sin una crisis constitucional como ha pasado en estados autoritarios del mundo.
¿Desacato en qué sentido? ¿Como decir que pudiéramos ahora sí ver la implementación del juicio político, por así decirlo? No, más que nada sobre no obedecer, ¿La ley de eh, amparo? no la ley de amparo, sino igual resoluciones del máximo tribunal, y todas estas controversias, las acciones, bueno, inclusive la ley de amparo, Okay. con la autoridad pues moral que se ha adjudicado de que pues si somos la mayoría pues se respeta la voluntad popular. Históricamente. Bueno, históricamente, ¿qué hemos visto? Bueno, el fortalecimiento de disciplinas partidistas, después de un partido hegemónico, después vimos el debilitamiento del mismo, la transición y ahora pues podemos ver un retorno. Hay que tomar en cuenta que el diseño principal de estos tipos de tribunales constitucionales en México, el fortalecimiento que se le dio a la Corte fue a partir de 1994, el 31 de diciembre, y ya con su adopción y reglamentación en 1995. Desacato en el sentido de, bueno, las propias legislaciones, las leyes reglamentarias sí contemplan mecanismos para el cumplimiento, ejemplo, de las declaratorias generales de inconstitucionalidad, tanto en la ley reglamentaria de las acciones de inconstitucionalidad y controversias se encuentra previsto, también en la ley de amparo se encuentra previsto, por ejemplo, la denuncia en contra del incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad. También incluso en contra del acatamiento de las resoluciones de amparo, de las suspensiones. Al final la ley de amparo tiene un capítulo que es considerado delitos de tipo federal, que pues en este momento vemos que no se están dando cumplimiento a los mismos. ¿Qué respuesta podemos dar a esto? Que las normas las hay. Ahí están los mecanismos para establecer qué sucede si no doy cumplimiento a una sentencia de amparo, a una declaratoria general de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, pues, ¿qué podemos decir? Pues será cuestión de ver cómo va a ser la dinámica posterior en la interpretación que se va a dar al funcionamiento de estas garantías. Sí, a veces decimos, bueno, este es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque podemos ver lo que trabajamos durante 30 años. Este es un proceso de fortalecimiento del constitucionalismo que en el caso de México se daba desde 1995 al día de hoy. Mañana no sabemos cómo va realmente a funcionar y no me gustaría ser pesimista en el sentido de decir que esto se va a volver letra muerta, porque no creo que haya un retroceso tal de lo que hemos construido en 3 décadas. Pero sí quizá veamos cuestiones que sean sujetas al propio control de constitucionalidad. Ejemplo de ello, ahorita se están planteando juicios de amparo en contra de las reformas constitucionales, que si bien sabemos que el amparo no procede contra reformas constitucionales en su sentido material, sí ha habido interpretaciones de la Corte que dice que puede proceder contra propiamente el procedimiento. Pero también ahorita estamos viendo recientemente en las noticias que se promovieron controversias constitucionales y que ya se turnaron a ponencias para ver la manera en la que se van a resolver. Yo creo que en este momento coyuntural la corte que actualmente tenemos va a ser la que va a dar la línea para momentos posteriores. No sé si con eso resolvió un poquito más la pregunta o dimos un poquito más de contexto. No, sí, está bien. Gracias. Muchas gracias, maestra Irving. ¿Alguien más tiene una duda y que no pueda levantar su mano? Bueno, a vista de que no hay nadie más con alguna otra duda, no sé, maestra, si usted quiera dar un comentario finalizando puntualmente la temática o alguna otra intervención. Pues únicamente agradecer y reiterar, este tema va a estar sujeto a mucha controversia, mucho análisis, toda vez que estamos viendo ahorita que la mayoría de las garantías constitucionales que estudiamos son aplicadas por la Corte
por los jueces de distrito, por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también por los juzgados de distrito. Después podríamos ver que con base a estos nuevos procedimientos de designación, cómo van a ser el resultado propiamente de sus sentencias relacionadas con amparo, controversias, acciones o los JDC y la revisión constitucional. Esto nos invitaría el día de mañana, en un par de meses, años, a partir de 2025, a poder hacer un análisis comparativo de qué tanto hemos evolucionado o involucionado. Únicamente sería lo único que me gustaría precisar. Por parte de Gili Solís, maestra, nos gustaría agradecerle mucho su intervención, su plática, su tiempo, porque efectivamente se trata de una temática que ahorita a todos nos confiere y sobre todo nos interesa, tanto por el contexto en el que estamos y por cómo se va desarrollando. Agradecemos la participación también de todos los asistentes que nos acompañaron y les recordamos que en nuestras redes sociales pueden encontrar más información sobre los webinars y esperar a los próximos. Muchas gracias y les deseo muy buena tarde. Gracias, buena tarde. Muchísimas gracias, saludos.